buenas tardes, bienvenidos a Ya sé que no aplauden, un programa de análisis y discusión de la agenda pública nacional y asuntos internacionales, coordinado por el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. En este primer programa analizaremos el contexto y algunos de los temas centrales que se están empezando a formular como parte de la elección presidencial. Nos acompañan en esta ocasión María Paula Aguilar, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, Daniela Sena, también de la carrera de Relaciones Internacionales, Eric Cetina, estudiante de Comunicación, y finalmente Alexis Murillo, de Ciencia Política. Corre la cuenta atrás y son menos de 80 días para iniciar el proceso electoral. Quiero comenzar de alguna manera con una provocación con ustedes. Ustedes son una generación que llegó a su mayoría de edad política, que son ciudadanos que pueden ejercer sus derechos, participar activamente en los asuntos públicos de este país en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuál es el balance que hacen de llegar justamente a esa mayoría de edad política, a tener sus derechos plenos en este sexenio? ¿Qué les deja este sexenio y cuál es el balance que hacen? María Paula. Pues es un muy buen punto de inicio. Yo creo que justamente como mencionábamos, es la ciudadanía, y yo sí creo que la ciudadanía va más allá de solo el voto. Creo que es muy importante analizar el contexto en el que nos deja Peña Nieto, muchas situaciones de seguridad, de política exterior, económicas, y creo que lo que a mí me deja haber llegado a esta ciudadanía en el periodo de Peña Nieto es entender que hay nuevos escenarios, y no son nuevos, más bien siempre han estado ahí, pero son escenarios en los que nos tenemos que involucrar como ciudadano. Definitivamente el voto es uno de ellos, pero hay que involucrarnos en otras esferas. Y Daniela, parte del mensaje oficial nos dice que tenemos que hacer las cuentas correctamente y poner en la balance todo lo que se alcanzó. ¿Queda satisfecha con lo que se hace en este sexenio y lo que se alcanza? Creo que este sexenio realmente fue una burla para nosotros como mexicanos, y que hay dos factores que nosotros debemos de tomar en cuenta. El primero es que en nuestro sexenio, y en el que nosotros nos volvemos ciudadanos, vemos una debilidad completa en las instituciones, y el otro es que nosotros ya nacíamos, y lo platicábamos anteriormente, con López Obrador estando contendiendo por la presidencia de la República. Entonces no conocemos una disparidad diferente. Está una debilidad de las instituciones, no creemos en ellas como jóvenes, pero al mismo tiempo creo que siembra en nosotros una esperanza de que podemos hacer las cosas mejores si nosotros estamos envueltos en el sistema y lo tratamos de cambiar desde nuestra base, y que López Obrador es un personaje que ha estado ahí. Eric, ¿cuál es tu balance? Yo creo que el sexenio de Peña Nieto es extraño, porque inicia en un momento en el que todavía somos menores de edad. Entonces todavía está esta impotencia de que ves que está empezando este asunto y que empieza a traspiés, y que te da esta sensación de no poder hacer nada, y de repente llegas a la mayoría de edad y es como, bueno, pues ¿ahora qué hago? Y te pones a buscar y a ver, y se empieza a generar un ambiente que la verdad no es muy esperanzador en cuanto a la política. Entonces vas avanzando y se llega a un punto en el que este sexenio da inicio a un descontento que se ve reflejado en estas elecciones. Alexis, cerramos contigo. Yo definiría el sexenio de Peña Nieto como un fracaso. Enrique Peña Nieto regresó a la presidencia porque se quería alguien que tuviera control, alguien que tuviera la suficiente fuerza para moldear e intentar manipular este país tan complicado, y fue un presidente demasiado fuerte, un presidente muy poderoso, que logró cambios históricos, reformó 147 puntos de una constitución, pero que al final resulta ser el presidente, uno de los presidentes más débiles que este país ha tenido. Entonces mi balance puntual del gobierno de Peña Nieto es que lo caracteriza la incapacidad, la corrupción y sin duda el fracaso. Y bueno, tenemos un primer acercamiento muy crítico que obviamente coincide y se refleja en lo que está ocurriendo en la percepción de los votantes. Las encuestas nos dicen que no levanta el candidato del PRI, que se presenta a sí mismo como garante de la continuidad. Hay indignación, hay molestia y hay sin duda una sensación de expectativas no satisfechas, a pesar de que el sexenio arranca impulsando algunas de las reformas que estaban muy atrasadas y que no se había logrado construir los acuerdos suficientes para impulsarlas. Y me gustaría continuar con este aspecto generacional. Estamos hablando que cerca de 12% del padrón va a votar por primera vez. Son aquellas personas que tienen aproximadamente entre 18 y 24 años. Y entre ellos están ustedes. No solamente crecieron políticamente en este sexenio, sino que ahora se enfrentan
a la realidad de ejercer su derecho y votar por la presidencia de la República por vez primera. No es cualquier tipo de elección. Desde esa perspectiva de jóvenes políticamente muy involucrados, que están constantemente realizando análisis y participando en diferentes discusiones con sus compañeros, ¿cuáles son sus expectativas de esta elección? ¿Qué es lo que ustedes esperan o cómo perciben lo que está en juego en esta elección presidencial? Volvemos contigo. Perfecto. Bueno, para mí está muy claro que hay que entender que cualquier candidato, cualquiera que llegue a la presidencia, no va a tener la fórmula ni la solución a todos los problemas que México está viviendo en este momento. Para mí es muy claro que, como decía Dani, y creo que es algo en lo que los cuatro probablemente vamos a coincidir, es que es el fortalecimiento de las instituciones lo que va a lograr que este país salga adelante y que siga en este sexenio que está por venir. Y pues muy importante también tomar en cuenta que ya hay candidatos a los que se está pues viendo que probablemente van a hacer eso que hace falta para que se fortalezcan las instituciones. Entonces realmente esa expectativa está en eso, en que los candidatos que lleguen puedan contribuir a ese fortalecimiento. Daniela, ¿qué esperas tú de este proceso electoral? Realmente yo espero y concuerdo completamente con María Paula, si bien el candidato no es la solución mágica a todos los problemas de México, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. En primera, las formas y los fondos en los que los candidatos nos están hablando, y si realmente creemos que nos están hablando a nosotros como jóvenes, también ejercer un voto que más allá del sistema emocional y de lo que nos puede llegar a sentir un candidato, tomar una decisión racional con datos informados. No debemos olvidar que pertenecemos a una élite que está informada, que tiene este acercamiento realmente a qué es lo que está pasando y esperar que no solamente los candidatos hagan su trabajo, sino que nosotros como ciudadanos también tomemos este rol de que somos parte de este cambio y exigir todo lo que la democracia indica. Es interesante porque lo hablaba con unos amigos antes de venir al debate. Yo en un principio no tenía muchas expectativas porque veo a todos los candidatos y veo que, pues más que menos, ninguno me genera más confianza que otro y todos tienen una imagen parecida. Pero que al final de cuentas, espero que estas elecciones no terminen, o espero que quien gane pueda restablecer o deshacerse del desencanto que hay hacia la política, porque es el riesgo. O sea, una de las últimas encuestas del Financiero decía que de los millennials, que es esta generación de la que estamos hablando, había un 29% indeciso. O sea, se corre el riesgo en esta elección de que varias personas, a partir de los 18 años o muy jóvenes, pierdan todo el encanto que puedan tener en la película o de política. Entonces, que una persona de 18 años diga, ya no quiero tener nada que ver con la política para el resto de su vida que le queda, es una sociedad que nos queda. Sí, es peligroso, o sea, es triste además. Es una generación completa que entra a la política con el riesgo del desencanto. Alexis. Me gusta la palabra desencanto y concuerdo con Eric. Algo que debemos apuntar es que al menos nosotros que votaremos por primera vez para presidente de la República, nacimos con la democracia. La democracia prácticamente tiene nuestra edad. La transición democrática se puede decir que fue en el 99, como lo argumenta Lujambio, o hasta el 2000, cuando por fin se logra llegar a la presidencia. Y a veces se olvida eso. Y es porque existe una gran desilusión. Una desilusión de que el proyecto que se aspiró fracasó. Y nosotros nacemos en eso. Muchos de mis amigos me mandan un mensaje a cualquier hora o a cualquier día con una simple pregunta: ¿por quién vas a votar? Hay una desilusión y un desencanto que se puede sentir, pero sobre todo hay incertidumbre. Porque nosotros nacimos en un sistema democrático electoral que tiene muchísimas fallas. Juan Villoro lo llamó una democracia chatarra, pero nacimos en ella. Muchos de los individuos mayores nacieron en un autoritarismo priista. Y concuerdo con el diagnóstico de Lorenzo Meyer y con su duda. Yo no sé en qué vivimos. Si vivimos en un mar de democracia con islas de autoritarismo, o vivimos en un archipiélago de democracia ahogado y azorado por un mar de autoritarismo que está luchando contra esa democracia. Bueno, realmente el reto de esta elección es justamente ver qué va a ocurrir con nuestra democracia, cómo la consolidamos, cómo tratamos de sacar algunos de los vicios y de los problemas más fuertes que hemos estado viviendo, no solamente en este sexenio, en la última década ha sido verdaderamente complicada para este país. Es muchísimo, sin duda alguna, lo que está en juego en esta elección. Para cerrar,
nuestro programa, quiero preguntarles a Eric, Alexis, Daniela y María Paula. Vemos mucha discusión relacionada con los candidatos, escuchamos muchos spots, pero también las campañas, y es algo que normalmente reclamamos como ciudadanos, tiene que ver con la agenda de país que queremos. Y más, creo que es claro que todo mundo entendemos que la discusión de fondo es hacia dónde vamos a ir como país, qué tipo de cambio queremos. Brevemente quisiera que me dijeran cuáles son cada uno los 3 temas que consideran que deberían ser el centro de la discusión en estas campañas. María Paula. Pues muy simple, para mí está muy claro, definitivamente es impunidad, corrupción, seguridad, que es un punto que está siendo tocado por todos los candidatos, pero que necesita definitivamente andarse, y política exterior. ¿Y te sientes satisfecha con lo que estás escuchando No, de claro los que candidatos? no, para nada. De hecho, esta propuesta de Policía Federal me parece que se está quedando corta, es una muy buena propuesta, sin embargo, pues algo que vimos con Enrique Peña Nieto, con su Gendarmería Nacional, que no funcionó. Entonces, en esa propuesta me interesa demasiado y me gustaría que andaran más en ella. Perfecto. Daniela. A mí me gustaría escuchar más acerca de políticas públicas que ayudan al bienestar poblacional y cómo reducir las brechas entre poblaciones. Igualmente coincido completamente, corrupción y transparencia. Y finalmente temas de seguridad para el país. También no olvidar la política exterior y cómo México se va a ver reflejado a nivel internacional. ¿Te sientes tú satisfecha con lo que escuches al respecto? En las Creo que campañas? no me han dicho nada. Del 1 al 10, ¿cómo nos calificarías? Voy en un 6. En un 6. Eric. Yo, muy personalmente, porque además me enoja escucharlos hablar del tema, me gustaría mucho que alguno de ellos dijera algo mucho más claro en qué se va a hacer con el matrimonio igualitario, porque pues cada uno le está dando la vuelta a su muy personal manera. Me gustaría saber qué se va a hacer con el fiscal anticorrupción, porque igual nadie ha tocado el tema, solo les vamos a fortalecer las instituciones, pero pues nadie da como una manera clara. Y por último, en específico en las candidatos independientes, me gustaría que se escuchara un poco más la propuesta de Pedro Kumamoto de hay que hacerlo mejor, que proponía, si no me equivoco, que si algún candidato por más firmas que tuviera no alcanza el 15%, o sea, tiene más del 15% de firmas no válidas, se baje de la boleta. Entonces, una propuesta de nombrar fiscal anticorrupción que venimos arrastrando. O sea, queremos que en una elección tener que resolver algo Claro, que que tendría que tuviera estar resuelto. resuelto, ¿no? Tenemos Sí. zarpas, pero bueno. Alexis, finalmente. Yo tabularía 5 grandes temas. El primero, el más importante, hacia abajo. El primero, a mi criterio, y voy a discrepar solo en la posición, es seguridad. La cohesión social en este país se ha quebrado y ha habido una normalización de la criminalidad, algo que me asusta terriblemente. El segundo tema es corrupción e impunidad. El tercer tema es pobreza y desigualdad. El cuarto sería el tema de cómo hacer que México crezca. Y en último pondría yo Trump. Más que decir política exterior, diría Donald Trump. ¿Qué se va a hacer con el vecino del norte? Y me gusta lo que dice Eric, porque más allá de los qués, que conocemos cuáles son los grandes problemas del país, necesitamos los cómo. Y es algo clave y es algo que los candidatos no han sabido darnos. La propuesta de Margarita y la propuesta que traen todos los demás, es decir, fortalezcamos las policías. Llevamos 10 años supuestamente haciendo policías. Se supone que ese fue el argumento de Calderón para sacar a los militares a las calles. Como teníamos malas policías, necesitamos la fuerza del Estado. Una fuerza del Estado especializada que son los militares. Y crearemos policías. Nunca se crearon. ahora hay una Peña ley de Nieto seguridad interior. jamás los creó. Y hoy creas una ley para seguirlos teniendo ahí. Y no una creación de policías. Insisto, lo que importan son los cómo y no los veo. Pues bueno, tenemos una agenda sumamente complicada, compleja y que como puede verse realmente no queda muy clara en la oferta de los candidatos. Bueno, hemos llegado al final de esta primera edición de Ya sé que no aplauden. Muchas gracias María Paula, Gracias. Daniela, Eric, Alexis por acompañarnos en el lanzamiento de este programa. Los invitamos también a seguirnos la próxima semana. En nuestra segunda edición tendremos un programa especial dedicado a analizar las posiciones de los candidatos sobre en el primer debate presidencial, que toca algunos de los temas que ustedes han señalado. Va a estar enfocado mucho a temas de seguridad, corrupción, impunidad, grupos vulnerables, y va a ser un momento sin duda central en esta primera campaña. Veremos cómo se disputa desde los candidatos que están en segundo o tercer lugar frente a un puntero
que les lleva más de 10 puntos en el mejor de los casos, de acuerdo a las encuestas, pero además estaremos viendo un formato mucho más dinámico de lo que se ha visto en ocasiones anteriores gracias a esta introducción de 3 moderadores que estarán formulando preguntas. Esto es Yo sé que no aplauden, programa de análisis y discusión política de asuntos internacionales, coordinado por el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Muchas gracias.